En las montañas de Chihuahua, cerca del antiguo camino a Cusihuiriachi, Pancho Villa recibió a un hombre llamado Eliseo. Delgado, con ropa raída y manos temblorosas, aseguraba haber oído algo que podía cambiarlo todo. Un convoy militar transportaría armas desde Ciudad Jiménez hasta un destacamento federal en Delicias. Hablaba de rifles Winchester, metralletas Lewis y cartuchos enviados desde Veracruz. Villa no descartó la información, pero tampoco confió plenamente. Prometió 500 pesos en plata si Eliseo decía la verdad, y lo dejó ir con una advertencia clara: si mentía, nadie buscaría su cuerpo. Así comenzó la preparación de una de las operaciones más audaces de la División del Norte. Antes de que el sol se asomara sobre las colinas secas, Villa abrió los ojos. No tenía un ejército, apenas 12 hombres, incluyendo 2 heridos y Luz María, la mujer que lo acompañaba desde los días de Parral. La voz nerviosa de Rodolfo interrumpió el silencio. Traía a Eliseo, el informante. Contó cómo había escuchado a oficiales jactarse de un convoy que partiría el sábado por la noche, cargado con armas y municiones provenientes de Veracruz. Villa lo observó en silencio. A veces, un silencio decía más que un disparo. ¿Y por qué arriesgarías tu vida por esta información?, preguntó finalmente Villa. Mi primo trabaja en los almacenes, respondió Eliseo. Dice que los federales ya no guardan secretos, solo soberbia. Villa asintió y soltó un gesto. Rodolfo liberó al joven sin ofrecerle dinero. Solo dijo: si esto es cierto, verás plata. Si no, nadie te buscará. Las brasas de su fuego eran apenas cenizas cuando el grupo comenzó a moverse. La estrategia aún no existía por completo, pero la oportunidad ya estaba sobre la mesa. Esa mañana, Villa sacó su cuaderno y comenzó a trazar sobre la tierra lo que parecía una ruta de escape. No era una fuga, era un cebo. Cada movimiento estaba calculado para engañar a los federales, usar los rumores como trinchera y convertir la incertidumbre en ventaja. La mayoría de sus hombres no entendieron al principio, parecía una retirada. Pero cuando confirmaron que el convoy partiría el domingo al amanecer, todo encajó. Bajo la sombra de un mezquite cerca del arroyo seco de Santa Clara, Villa desplegó un mapa polvoriento. Con un gesto firme, explicó el plan. No atacaremos de frente, dijo. Sería suicidio. Ellos esperan una emboscada, no una mentira. Santos frunció el ceño. Julián, con el brazo vendado, no entendía. Vamos a dividirnos, continuó Villa. Santos irá a Ascensión con 3 hombres. Que se dejen ver, que la gente diga que me dirijo a El Paso. Otros 3 irán a Parral, dejando rastros y caballos. ¿Y nosotros?, preguntó Luz María. Desaparecemos, respondió Villa. Sin fuego, sin ruido, solo polvo que no deja huella. En los días siguientes, los federales recibieron reportes de comerciantes, campesinos e incluso una monja. Villa fue visto en todas partes y en ninguna. Sus tropas se dispersaron, alejadas del objetivo real. Mientras tanto, Villa, Luz María, Julián y 5 hombres más se ocultaban en quebradas entre Jiménez y Delicias, saliendo solo de noche y sobreviviendo con lo mínimo. ¿Y si no cae nadie en la trampa?, preguntó Luz María una noche. Cae siempre, respondió Villa. Hay un capitán que quiere su medalla antes del Día de la Virgen. Y efectivamente, en el cuartel de Delicias, el capitán Macías firmaba un memorando confirmando que Villa había huido hacia la frontera y autorizaba al convoy a avanzar con escolta mínima. Un error nacido no de ignorancia, sino de soberbia. El sábado, mientras los pueblos buscaban sombra y las mujeres colgaban ropa bajo el sol, Villa y sus hombres llegaron al río Florido, donde la carretera se estrechaba y las mentiras podían transformarse en trampas. Agazapados entre la maleza seca, esperaban pacientemente, sin caballos, sin herramientas visibles, listos para mover las piezas del juego más peligroso de sus vidas. Villa eligió el lugar con precisión quirúrgica, una curva natural entre 2 colinas bajas, con árboles torcidos a un lado y piedras sueltas al otro. Allí el camión no podía acelerar, tendría que reducir la marcha. Aquí, dijo Villa, cavamos. Con las manos cubiertas de polvo y uñas rotas, comenzaron a excavar. Durante la madrugada hicieron 2 fosas poco profundas en el centro del camino, cubriéndolas con ramas secas, tierra suelta y un costal lleno de espinas. En un extremo colocaron una carreta rota y el cuerpo de un burro viejo, simulando que había muerto hacía días. Cada detalle estaba calculado. Villa conocía no solo el terreno, sino también la mente de sus enemigos.
Desde una elevación rocosa, Julián vigilaba el camino con un viejo catalejo heredado de un teniente muerto sin oportunidad de usarlo. Luz María limpiaba silenciosa una de las metralletas Luis, sin apartar la mirada. Villa apenas probó bocado, el sombrero hundido hasta las cejas, los ojos fijos en la distancia. Nadie hablaba. Cada minuto se sentía como un latido suspendido en el aire. A las 9:28, Julián susurró: «Ahí vienen». El polvo en el horizonte confirmó la llegada del convoy. Un camión militar verde avanzaba despacio, cargado hasta el tope. 5 soldados armados estaban en la parte trasera. En la cabina, 2 hombres, uno con sombrero de ala rígida, claramente un oficial. Cuando la rueda delantera derecha cayó en la trampa, el camión se inclinó bruscamente y quedó atravesado. Los soldados saltaron de inmediato, formando un perímetro según los manuales de combate. Pero los manuales no enseñaban a enfrentarse a Pancho Villa. Desde 3 puntos distintos comenzaron los disparos. Ráfagas breves y precisas, no para matar, sino para confundir. Los federales disparaban al aire, a cada sombra, a cada piedra que se movía. El teniente gritaba órdenes, pero el eco se las tragaba. En menos de 5 minutos, 2 hombres estaban heridos, 3 habían tirado las armas y el resto se quedó inmóvil, con las manos levantadas. Villa bajó con calma, sin correr, como quien ya sabe cómo termina la jugada. Frente al teniente, se limpió el sudor con un pañuelo blanco. «Buen día, capitán», dijo. «Veníamos esperando este cargamento justo a tiempo para nuestra próxima misa revolucionaria». El teniente Macías no respondió. Sangre en el hombro, tierra en los labios, mandíbula apretada. Rabia más que dolor. Villa lo observó unos segundos y luego se volvió hacia Julián, señalando los cajones de madera atados con sogas en la parte trasera del camión. «Ábranlos con cuidado». Los hombres obedecieron en silencio. Los cuchillos cortaron las cuerdas, los cajones crujieron al abrirse. El primero contenía rifles Winchester nuevos, aún con grasa de fábrica. El segundo, munición envuelta en papel encerado. Y el tercero. Julián se quedó inmóvil unos segundos antes de soltar un silbido bajo. 5 metralletas Luis, con etiquetas en inglés y el sello del Arsenal de Veracruz. «Jesucristo», murmuró Luz María, asomándose. Villa no contestó. Pasó la mano por el metal frío, como quien acaricia una herramienta que ya le pertenece. No eran solo armas, eran un símbolo. La represión del gobierno central estaba al alcance de su decisión. Se volvió hacia el teniente, que lo miraba con miedo y desprecio. «¿Cuántos hombres creen que necesito para robar esto?», preguntó Villa, con calma. «Más de los que tienes, pero contaste con la traición», escupió Macías. Villa sonrió apenas, suficiente para mostrar que conocía su ventaja y que el juego apenas comenzaba. «Eso te hace menos que un hombre», dijo Villa, agachándose para mirar al teniente a los ojos. «¿Y ustedes qué son? ¿Justicia? ¿República?». Se incorporó sin esperar respuesta. Luz María se acercó con una cantimplora y se la entregó al teniente, sin decir palabra. Villa, en cambio, levantó la suya y ordenó: «Den a estos hombres agua, pan y sombra. Tienen comida para un día. Cuando alguien los encuentre, ya estaremos lejos. No los quiero muertos, solo derrotados». Mientras los hombres descargaban las armas, Villa tomó un pequeño papel y lo entregó a Julián. Con tinta negra escribió una frase: «Gracias por la entrega, nos será útil». Luego arrancó un botón dorado del uniforme de Macías y lo ató al mensaje con un hilo. «Esto se lo entregas al comandante de Delicias», ordenó. «Que no diga que no avisamos». Los 14 hombres comenzaron a retirarse en fila, cargando armas y cajas. Silencio total. No había festejo. Sabían que lo difícil no era robar, sino sobrevivir a lo robado. Desde lo alto de una colina, Luz María miró atrás. El camión abandonado era solo una mancha verde entre piedras. Villa ajustó el sombrero y murmuró: «Con esto cambia todo». Lo que venía no era solo un golpe, era una guerra en la que rumores, traiciones y el precio del silencio serían armas más poderosas que cualquier bayoneta. 2 días después, el sol seguía implacable, pero el aire ya no traía solo polvo, llevaba tensión. En un rancho abandonado entre Coyame y La Boquilla, Villa había convertido un granero en centro de entrenamiento. Sobre sacos de maíz podrido y cajas rotas, sus hombres aprendían a desmontar y armar las metralletas Luis como cirujanos.
No había risas, solo el sonido metálico de resortes y culatas. Villa se movía entre ellos, señalando con el dedo cuando alguien erraba. Julián, aún con las costillas vendadas, era el más rápido. Luz María tomaba notas en un cuaderno robado de una escuela. Fuego corto, no sobrecalentar el cañón, no disparar más de 10 segundos seguidos. Las armas les daban peso, poder y responsabilidad. Al amanecer del tercer día, Rodolfo, el más joven, gritó desde el silo: «¡Caballos! ¡Muchos!». Villa tomó el catalejo y confirmó sus temores. Una columna de al menos 30 jinetes federales venía directo hacia el rancho, uniformes oscuros, formación ordenada. «¿Alguien habló?», preguntó Julián. «No, alguien», corrigió Villa. Sin tiempo para discusiones, organizó a sus hombres con rapidez quirúrgica. Colocó una metralleta Lewis en el pajar, otra en el segundo piso del granero. Distribuyó posiciones de disparo entre matorrales, rocas y dentro de un corral. «Disparen solo a menos de 100 metros», ordenó. «Que piensen que somos más». A las 6:47, un disparo accidental rompió el silencio. Un soldado federal le tropezó y disparó sin querer. Fue la chispa. Desde los flancos, las Lewis comenzaron a tronar. Las balas silbaban y 3 soldados cayeron en segundos. El resto buscaba cobertura entre piedras y troncos. El rancho se convirtió en caos controlado. Mateo, el más joven, apenas 17 años, operaba la tercera Lewis detrás de un muro de adobe. Cuando el arma se trabó, cometió el peor error, se levantó para revisarla. 3 disparos y cayó de espaldas, los ojos abiertos, la boca llena de tierra. «¡Mateo!», gritó Luz María. Villa vio la caída. No dijo nada. Se agachó detrás de la madera, respiró hondo y dio la orden. «Corisco, abre un hueco al este. Fuego continuo. Vamos a salir por el barranco». Mientras Julián y otros 2 cubrían la retirada, Villa reunió a los sobrevivientes. Luz María no dejaba de mirar el cuerpo de Mateo. Villa le puso la mano en el hombro. «Él ya pertenece a esta tierra. Nosotros no». Con el peso del duelo, se internaron en el desierto, dejando atrás el rancho y los muertos que no podían seguir. Al anochecer llegaron al borde de un arroyo seco. 6 sobrevivientes, 2 heridos, una mujer exhausta y Pancho Villa. Caminando entre sombras, encontraron una finca abandonada entre Meoqui y Julimes. Allí, entre muebles rotos y retratos polvorientos de santos colgados en clavos torcidos, Villa decidió quedarse 2 noches. No había opciones. Los caballos dispersos y la comida escasa obligaban a pausas estratégicas. El tercer día, mientras revisaban un galpón con sacos de avena podrida, un campesino apareció entre los mezquites. Sin armas, sombrero tejido y rostro pálido, era Efraín, ex cocinero de la estación de tren de Jiménez. Traía malas noticias. A Julián lo capturaron. Lo llevan a Delicias esta tarde. Va herido, pero vivo. Luz María palideció. Villa sacó un cuchillo y lo afiló sobre la piedra, en silencio absoluto. Luego fue hasta su alforje y sacó un mapa. «El camino a Delicias pasa por el puente de Guadalupe», dijo, «entre estas 2 elevaciones». La calma era estratégica. Cada paso, cada decisión contaba más que el ruido de las armas. Había una curva ciega antes del cruce, perfecta para una emboscada. Villa estudió el terreno con precisión. «Solo necesitamos 4 hombres y 2 Lewis», dijo. Luz María lo miró con dureza. «¿Y si son 20? Villa se encogió de hombros. «Entonces hay 20 razones para no dejarlo morir solo». Esa noche partieron. Llevaban solo agua, una caja con munición y un poco de pan. Por el camino, recogieron ramas secas y colocaron piedras estratégicamente para obligar al camión a reducir la velocidad. Al amanecer, ya estaban posicionados. Mergullao y Joaquín al este, Villa y Luz María al oeste, todos agazapados entre piedras y nopales, apuntando al lugar exacto donde la curva estrecha obligaría a frenar a cualquier vehículo. A las 12:11, el motor del camión se escuchó a lo lejos, acompañado por 2 soldados a caballo. Los caballos pasaron sin notar nada. Cuando el camión dobló la curva, la rama bloqueó parcialmente el camino y el vehículo se detuvo bruscamente. El chofer no tuvo tiempo de reaccionar. La primera ráfaga impactó contra las ruedas, haciendo vibrar al camión como un tambor. Los soldados a caballo cayeron. Uno logró levantarse y correr, pero otra bala lo detuvo en seco.
Villa avanzó hacia el camión, rifle en mano, y abrió la parte trasera. Allí estaba Julián, amarrado, con el rostro hinchado y la camisa empapada de sangre seca. No hablé, jefe, susurró Julián. Lo juro por la Virgen de Zapopan. Villa cortó en seco. Lo sé. Si hubieras hablado, no estarías respirando. Esa misma tarde, con Julián liberado y los soldados del convoy amarrados a una ceiba, Villa condujo al grupo por una vereda secundaria rumbo al norte, bordeando canales secos que alguna vez regaron tierras del Saus. El calor castigaba, pero nadie se quejaba. Julián apenas podía caminar, pero se negó a ser cargado. Luz María lo sostenía por el brazo, murmurando oraciones que su madre le enseñó. Villa permanecía en silencio, más serio de lo habitual. En sus manos aún sostenía el botón dorado que había arrancado del uniforme de Macías días atrás. Al detenerse para descansar, escribió en un papel con letra apretada: «Cada uno de los nuestros vale más que todos ustedes juntos». Ató el botón ensangrentado al mensaje con hilo de costal y se lo entregó al joven chofer del camión que habían perdonado. «¿Te llamas Raúl, verdad?», preguntó. «Sí, señor. Raúl Gómez», contestó él, temblando. «Dile al comandante Bejarano que no estamos muertos, que seguimos caminando, pero que recen antes de salir». Villa asintió y se volvió hacia sus hombres. «Allí, esa loma al oeste, descansamos esta noche. Mañana cruzamos hacia Coyame. Sin fuego, sin ruido, como el polvo». La noticia del rescate corrió más rápido que las balas. Para el anochecer del día siguiente, ya era tema en las calles de Delicias, los cafés de Chihuahua y las redacciones de Torreón. El demonio del norte, como algunos lo llamaban, había logrado lo imposible. 5 hombres, 2 metralletas y un plan impecable. En la Ciudad de México, el general Álvaro Obregón explotó de furia al enterarse, exigiendo respuestas y refuerzos. En Durango, el general Escobar despachó 50 hombres hacia la zona. Más al norte, en la iglesia de Guadalupe, los campesinos encendían velas frente a la imagen de San Judas Tadeo, agradeciendo que Villa seguía vivo. Mientras los altos mandos se llenaban de papeles y amenazas, Villa descansaba bajo un mezquite, en silencio. Luz María lo miró desde el claro. «¿Y ahora?». «Al fin», respondió Villa, acomodándose el sombrero y escupiendo al suelo. «Ahora esperamos que se desangren entre su orgullo y su estupidez. Ellos creen que nos vencen con armas, pero no saben que el polvo no se mata, solo se levanta de nuevo». El regreso a Coyame fue silencioso. Nadie hablaba del enfrentamiento ni del rescate. Las heridas dolían, algunas en la carne, otras más profundas, como las de Villa, que por las noches apenas dormía, escuchando el viento raspar las piedras. Julián, debilitado, recuperaba fuerzas poco a poco. Luz María recitaba versos populares para aliviar la tensión del aire seco. Pero había una sombra que nadie se atrevía a nombrar. El día 14, en un pequeño rancho cerca de Santa Isabel, llegó Mariano Delgado, comerciante de sal y velas, con un rostro tenso. Traía noticias. Vi a Santos en la fonda del coronel García. Bebía, hablaba fuerte y decía que ya no necesitaba esconderse, pronto tendría tierra propia. ¿Santos?, interrumpió Julián. Sí, confirmó Mariano. El mismo que fue al norte a dejar pistas falsas. Villa permaneció en silencio. Dibujó sobre la tierra con una ramita seca. Luego pidió a Mariano que repitiera todo, despacio. Cada palabra caía como piedra sobre agua quieta. Santos, un hombre del pueblo, había vendido la ubicación del rancho, la ruta de salida y hasta el número de armas por monedas de cobre y promesas vacías. Esa noche, sin avisar a nadie, Villa montó su caballo más viejo, silencioso, y partió solo hacia Santa Isabel. No llevaba más que una pistola y un lazo de cuero grueso. No preguntó por Santos. En pueblos pequeños, la traición nunca permanece oculta por mucho tiempo. A la mañana siguiente, colgando de un mezquital, apareció un cuerpo con un cartel clavado en el pecho. Muere quien vende a los suyos. El viento agitaba el papel como si aún tuviera un mensaje que cumplir. Nadie se acercó, nadie lloró. Cuando Villa regresó al campamento, solo dijo: «No pregunten. Ya lo sabe Dios». Luz María lo miró largo rato. No por miedo, sino por pena. En su rostro había una tristeza nueva, una que no nace del dolor ajeno, sino del peso que deja matar a alguien que alguna vez fue parte del camino. Villa no volvió a mencionar a Santos, pero durante semanas,
Al finalizar cada jornada, dejaba caer algunas monedas de cobre sobre el fuego en silencio, como quien entierra algo que no se puede perdonar ni olvidar. En un poblado sin nombre, encajado entre cerros de piedra caliza y arbustos secos, una anciana llamada Teresa encendía su vela cada noche frente a una imagen desgastada de la Virgen de los Remedios. No tenía hijos ni esposo, solo recuerdos y un rosario que no soltaba ni para dormir. Decía que una madrugada vio pasar a Pancho Villa, montado con una mujer a su lado y un burro cargado de costales. No hablaban, solo miraban al frente. Los que escuchaban la historia en la plaza se reían al principio, pero al día siguiente, 5 kilómetros más allá, una columna federal fue emboscada. 10 hombres murieron. Nadie reclamó la autoría. Solo quedó un sombrero colgado de un árbol con un mensaje: por cada amigo que nos quiten, Dios verá 3 cruces más. En el campamento improvisado entre las colinas de Bachíniva, Villa no celebraba la victoria. Estaba sentado solo, piernas extendidas, cabeza baja. Frente a él, 3 cruces de madera recién clavadas marcaban la tierra como advertencia. Julián tallaba nombres en silencio, Luz María rezaba bajito. La escena parecía un funeral, pero también un ritual. En esa guerra sin frentes ni banderas, cada muerto era una ofrenda a algo más grande que ellos. Villa se levantó y caminó hasta el borde del risco. Desde allí, el valle se extendía salpicado de sombras y cactus. El viento traía olor a humo lejano. Sabía que el tiempo se agotaba. Cada acción suya era respondida con el doble de fuerza. Cada emboscada, cada rescate, provocaba represalias más brutales y extensas. Nos están cercando, dijo Julián, sin mirar a nadie. Pero no nos tocan todavía, corrigió Villa, con calma calculadora. Esa noche nadie durmió del todo. Las estrellas brillaban sin nubes. El silencio era tan profundo que se escuchaba el zumbido de los insectos y el crujido de ramas secas bajo las pisadas del viento. Villa se sentó junto a Luz María y tomó su mano sin decir palabra. Ella lo miró, sabiendo que cuando él hacía eso, era porque algo se rompía por dentro. Dices que esta guerra es por justicia, susurró, pero a veces parece que solo es por no perder. Villa no respondió de inmediato. Apretó su mano con fuerza. No luchamos para ganar. Luchamos para que no olviden que lo intentamos. A la mañana siguiente, los soldados federales encontraron los cuerpos de sus compañeros en una fosa común. No estaban mutilados ni quemados. Cada uno tenía una cruz simple de ramas sobre el pecho. Y en medio, clavado en el suelo, un rosario de madera vieja, el mismo que doña Teresa decía haber perdido años atrás. Nadie supo cómo llegó allí, pero desde ese día, nadie volvió a burlarse de su historia. Años después, en una pequeña barbería de Ciudad Juárez, un joven periodista del Heraldo de Chihuahua esperaba turno mientras hojeaba una libreta llena de nombres, fechas e hipótesis. Durante semanas había buscado excombatientes, rastreado archivos y entrevistado veteranos olvidados. Su objetivo, desmitificar a Pancho Villa, separar al hombre del mito. Mientras esperaba, notó un botón militar oxidado colgado en la pared junto a un retrato borroso de un joven con sombrero ancho. ¿Y ese botón?, preguntó. El barbero, un anciano de manos firmes y mirada afilada, sonrió secamente, como quien ha escuchado esa pregunta más veces de las que recuerda. El periodista insistió, si había conocido a Villa, si aún vivía en algún lugar, si las historias eran verdad o invención. El anciano no respondió al principio. Señaló una cicatriz profunda en su hombro izquierdo. Eso fue en el río Florido, murmuró. Se concentró en su navaja y no dijo más. Esa noche, el joven periodista escribió una nota que nunca envió. No hay archivo ni documento que capture lo que se respira en los pueblos del norte. Villa no está en las fechas. Está en las veredas, en los rumores de las cantinas, en las mujeres que aún lloran y en los hombres que lo siguieron sin entender por qué. No es historia, es memoria. Cuentan que en Namiquipa aún hay quien jura haberlo visto, cruzando a caballo una madrugada y dejando monedas de plata en las puertas de quienes lo ayudaron. Que en Temosa Chic un campesino halló un costal con cartuchos enterrado y una nota para los traidores. Que en la iglesia de San Lorenzo un niño vio a un hombre de voz gruesa enseñarle a montar, para luego desaparecer. Ninguna de esas historias fue comprobada ni desmentida. Quizá por eso siguen vivas. Villa no buscó templos ni estatuas. Su altar es el polvo de los caminos, el eco de disparos que ya no se oyen, pero que aún resuenan. Lo invisible no se olvida.
Algunos nombres no se escriben en libros, pero permanecen en la boca del pueblo, en la memoria de quienes rezan de noche, en los silencios de quienes tiemblan al escuchar un galope que no debería estar allí. Pancho Villa no murió. Solo dejó de dejar huella.